La pantalla. Aquí, ¿qué te dice? No sale ningún conteo. 26, 27, 28, 29, 30. Creo que está grabando ya. Muy buenas tardes, amados hermanos. Gracias y paz, saludos, bendiciones. Estamos en vivo, no contamos con un estudio televisivo, pero hacemos todo lo necesario para poder llegar a cada uno de nuestros hogares, a cada uno de ustedes por medio de este canal, y que este programa sea de edificación para cada uno de ustedes. Este es nuestro programa ADN de Gracia, donde cada uno de estos mensajes serán transmitidos por medio de nuestro live, por Facebook, y bueno, que sea de edificación para cada uno de ustedes. Damos gracias a todos aquellos oyentes, a aquellas personas que de una u otra manera están viéndonos, escuchándonos, y sobre todo trayendo para nosotros un refrigerio en cada una de nuestras vidas. Saludamos a nuestros hermanos en Brasil, a nuestros hermanos en México, en Argentina y en Centroamérica. También a nuestros hermanos en Cuba, donde tenemos hermanos que compartimos las mismas enseñanzas, que compartimos ese ADN, ese mensaje que el Señor entrega para cada uno de nuestras vidas, y que sea Él edificando su iglesia, edificando cada mensaje, cada enseñanza para el crecimiento del reino, para el crecimiento de cada una de nuestras vidas, para el crecimiento de nuestros ministerios, para el crecimiento del reino de Dios, que es lo que es más importante en todo momento y en todo sitio donde se predique el salvación. Hoy vamos a recordar un hecho. Este mensaje lo hemos titulado ADN de Gracia, donde es un espacio para charlar, para conversar, para sobre todo dar un mensaje de reino, un mensaje de edificación y un mensaje donde cada persona pueda interactuar en nuestras vidas. Hoy quiero primeramente orar por nuestras vidas, por la vida de cada uno de ustedes, por la vida de nuestros hermanos en nuestro país, Venezuela, y cada uno de los rincones donde está la iglesia de Cristo. Damos gracias, Padre Santo, por este momento. Te damos gracias, Señor, porque tú nos instruyes, tú nos guías y tú nos llenas de todo tu amor, de toda tu palabra, sobre todo la edificación para el reino de la iglesia, Señor. Eres tú guiándonos en todo momento. Eres tú bañando nuestras vidas con tu gracia y tu favor en todo momento, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de los hermanos, por nuestras congregaciones hermanas, por cada uno de los hermanos que están en Brasil, en Argentina, y así es donde se predica el mensaje de salvación y sobre todo la gracia del Señor que está sobreabundante. Damos gracias, Señor, y así iniciamos este servicio, esta enseñanza para edificación del reino de Dios y sobre todo para la edificación de su iglesia. Damos gracias, Señor, sobre todo momento, por esta hora, por este momento, para que seas tú glorificándote en nuestro por medio de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, entregamos todas nuestras cargas y todos nuestros servicios y todo nuestro amor para ti, Señor. Gracias, Padre, por todo. Amén, amén, amén. Comencemos, mis amados. Hoy quiero tocar un tema no profundo, pero sí para la edificación del reino de Dios. Estamos acostumbrados a escuchar siempre los mismos mensajes, donde nos paremos, donde nos sentemos, con quién estemos. Revisamos nuestras redes sociales y siempre vemos la misma temática, el mismo tono de mensaje, el mismo tono de condenación a veces, el mismo tono de confrontación, y muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué tantas cosas que no nos edifican? Hoy en la mañana veía un mensaje donde una persona decía que el hombre tiene que hacer mucho sacrificio escuchen bien,
que el hombre tiene que hacer muchos sacrificios para alcanzar la salvación y para alcanzar o ser lleno de todas las bendiciones que el Señor ya te entregó. También escuchamos frases o palabras donde el Señor dice, busca del Señor, busca de Él, busca de ese abrigo, de esa paz, de ese amor que solamente Él da. Y lo escuchamos reiteradamente, repetitivamente, en 1, 2, 3 ocasiones abrimos nuestro Facebook y lo primero que escuchamos, arrepiéntete, va, porque si no vas a la paila del infierno, y tantos mensajes que cada día confronta el pensamiento de las personas que no están edificadas y de las personas que no tienen ese entendimiento más allá de lo que tú le puedes expresar o puedes dar. Hay un mensaje que siempre nos dicen cuando entramos al reino de Dios. Busca del Señor, busca de Él, busca de su amor, de su gracia, y siempre trae a cotación a mi vida, ¿cómo lo busco? Si no me enseñan cómo buscarlo. ¿Cómo lo encuentro si no me han enseñado cómo encontrarlo? Muchas veces podemos decir, sí, pero es que en la palabra está escrita, sí, ciertamente está escrita, que cómo debemos de buscar al Señor, cómo debemos de asociarnos con Él. Pero simple y llanamente a veces nos confunde con tantos temas teológicos, con tantos temas de confrontación, con tantos temas que sí, que la salvación se pierde, que no se pierde, que hay que buscar a hay que buscar a aquella persona, y entonces te llenas la mente, te llena el pensamiento de tantas palabras que a la vez no te edifican, ni te llenan, ni te va a transformar una vida bajo la gracia del Señor. Quiero que busquemos en el libro de Romanos 3, y vamos a empezar a leer la palabra del Señor con autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Buscamos en el libro de Romanos capítulo 3, verso 11, que dice de la siguiente manera: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a uno e hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay quien ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de víbora hay debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en su camino, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver con el tema de hoy? Yo digo que tiene que ver mucho, aunque está hablando que no hay un justo delante del Señor, porque el que nos hace justo es Cristo por medio de Él, y debemos entender que hay una realidad cotidiana en nuestras vidas. Y esa realidad cotidiana es reconocer quién realmente eres tú, quién realmente somos nosotros, quién realmente es Leonardo antes de conocer a Cristo, quién fue, por qué él actuaba de esa manera, por qué él, de tantas cosas que se dice antes de tú llegar al reino de Dios, nosotros no entendíamos, yo no entendía tantas palabras que me decía o trataban de enseñarme, pero hay algo que nunca me dijeron: Leonardo, tú estás destituido de la gloria de Dios. Siempre decía que era un hijo de Dios, pero nunca entendía el por qué estaba destituido de la gloria de Dios. Y hoy, ese enfoque que debemos de ver la palabra del Señor, o de buscar o de enfocarnos, se entrelaza unos con otros. ¿Por qué? Porque si vemos la realidad de nuestra cotidianidad, de lo cotidiano de nuestras vidas, vemos que todo se relaciona uno con el otro. Siempre hacemos el desayuno, siempre hacemos el almuerzo, siempre hacemos la cena, y todo se centra en el diario de cada persona, en el día a día de nuestro hacer. Nos levantamos, nos aseamos, tomamos café, vamos al trabajo, llevamos a los hijos al colegio, que tienen hijos en el colegio, a la universidad, hacemos nuestro trabajo, regresamos a nuestras vidas, a nuestro hogar nuevamente,
el almuerzo, la cena, y todo lleva un conjunto de reglas, normas, pero hay algo que no te llena en nuestras vidas. Y yo siempre buscaba esa realidad cotidiana en mí mismo y nunca la encontraba, hasta que un día me puse a leer la Biblia y comprender realmente por qué estaba destituido de la gloria de Dios. Y por qué ese nos buscó primero, viene antes a relacionarse con nuestras vidas. Y creo que él tomó la iniciativa antes de que la humanidad experimentara la distancia o el quiebre que comenzó en el huerto del Edén. Si buscamos la Biblia, en el libro de Génesis, vemos que hay un mandato, primeramente del Señor, que dice que no comerás del árbol del conocimiento. Y ciertamente hubo una desobediencia, hubo una mala acción en ese momento. Vemos que esa desobediencia desencadenó un proceso, un distanciamiento del hombre con el Señor. Y lo encontramos en el libro de Génesis. Y vemos que ahí empezó nuestro martirio, a estar destituido por desobediencia de un hombre, por la incapacidad del hombre reconocer que era, porque el Señor le dijo, no hagas eso, y él hizo todo lo contrario. Pero ese hombre primeramente le echó la culpa a una mujer, y la mujer le echó la culpa a la serpiente, pero en ningún momento los dos asumieron su responsabilidad de decir, yo fui y yo lo hice, sino que lo hicieron culpándose uno con el otro. El Señor le pregunta, ¿por qué estás así? Por culpa de la mujer que me dio de probar del árbol de la fruta prohibida. Y vemos que ese momento, yo digo, wow, cómo es importante entender la palabra del Señor en su contexto y no de manera literal o literaria, como muchos lo entienden, sino verlo a profundidad de un mensaje, la profundidad de un versículo bíblico. Cuando tú te sumerges en esa historia y tú navegas conforme a lo que te va enseñando, tú vas a entender, wow, cómo el hombre hoy en día todavía sigue con esa misma naturaleza. Dice la palabra que está destituido de la gloria de Dios antes de conocerle a él, pero él ya te conocía porque ella te buscó, ella estuvo contigo, ella estuvo en saber de tus errores, en saber quién eres y cómo ibas a actuar delante de la sociedad y delante de él mismo. El legado de Adán, Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró por el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres cuantos todos pecaron. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo está explicando el apóstol Pablo a un pueblo romano que vivía en pecado todo el tiempo. Y vemos que conforme a la palabra se va sumergiendo dentro de la cultura, vemos que lleva a un punto de inicio y hay un punto culminante. Mientras así ensamblaba esta enseñanza, yo me sumergía más en 3 puntos antes de continuar, en 3 puntos importantes. Yo me preguntaba, oye, es tremendo cómo el Señor en su martirio, como dice Isaías 53, en todo eso lo que tuvo que pasar él, nosotros también tuvimos que haber sufrido todas esas cosas. Pero por un solo hombre fuimos restituidos a la gloria de Dios. Si en un principio dice que fuimos destituidos por un hombre, también fuimos restituidos por un hombre, que es postrer Adán, que es Cristo Jesús. Entonces, hay un camino, una ruta que siguió desde la destitución de Adán por desobediencia hasta la muerte de Cristo y los 3 días que pasó
en el sepulcro, porque dice la palabra que al tercer día resucitó entre los muertos, hubo un cambio en tu vida. Hubo un cambio en la personalidad de Leonardo, hubo un cambio en la personalidad de todo aquel que en él cree, y le dio el derecho y la potestad de ser hijo de Dios. Y así es cada uno de nosotros. Si él nos buscó primero, dice la palabra que al tercer día resucitó entre los muertos. Así cada uno de nosotros resucitamos cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas. No con decir una frase mágica, porque todos dicen, todos llevan en una campaña, en un trabajo evangelístico, vamos a hacer una campaña y se convirtieron 200 personas. Llevan un número, sí, ciertamente hubo un trabajo evangelístico, hubo un trabajo de oración, un trabajo en equipo, pero no hubo un seguimiento de esas personas. ¿Por qué le digo esto, mis amados? Porque nosotros hemos hecho trabajo evangelístico para el Señor y llega hasta ahí. Y así ocurre en cada una de las congregaciones que hoy, cada día, milita en esta tierra y en este mundo. Hoy vemos que el trabajo evangelístico es tomado como algo pasajero, pero es donde él inicia el llevar el mensaje de salvación o el plan de salvación, entregar un mensaje de amor, un mensaje sincero, de pasión, la pasión de Cristo, no la pasión de Leonardo, en mostrar el Cristo que te va a salvar, el Cristo que te da la salvación, el Cristo que te trae el gozo, la paz y el Cristo que te va a llevar a la vida eterna. Eso es un trabajo evangelístico. Y más allá del trabajo evangelístico es reconocer que hay que llevar a unas personas a un discipulado, porque no solamente es ir y hacer discípulos, sino, la palabra lo dice, continuar, coordinar, llevar a esas personas a ver realmente quién es Cristo. Porque hoy podemos estar en una campaña o, como dice mucho, en una plataforma, en un púlpito, y arrepiéntete y párate aquí y declara que el Señor es tu suficiente salvador. Sí, las personas lo van a decir. Pero hay algo importante que debemos entender, que las personas no van a llegar solas porque el Señor los lleva. Sí, el Señor, el Espíritu Santo, confronta con de pecado, ahí empieza una transformación gradual de la persona, a empezar a caminar, a transformarse. Y más allá de transformarse es reconocer quién realmente eres tú. ¿Quién realmente soy yo? Hágase esa pregunta. ¿Quién eres realmente tú en Cristo Jesús? Porque hoy podemos ver muchas personas caminar y de repente tú la ves y le dices, oye, esa persona era cristiana y de la noche a la mañana ya no es cristiana. No, no es que sea cristiana, sino que hubo algo que lo llevó a tomar esa decisión. Pero si no tiene una persona que lo guíe, por eso es que dice la palabra que hay un pastor que guía a las personas, y no me estoy refiriendo al buen pastor o al gran pastor que es Cristo Jesús en nuestras vidas, porque ese nos pastorea a nosotros, a ti y a mí, de una manera inolvidable, insólita, una manera tan misteriosa que solamente nosotros podemos comprender cuando entendemos que el amor de Dios va sobre todo poder, va sobre toda potestad de nuestras vidas y va sobre todo la capacidad de reconocer quién eres tú. Y es saber que hay un proceso de transformación, un proceso de cambio. Reconocer que de tu vieja naturaleza ya no queda nada. A los 3 días resucitó y así resucitamos nosotros al tercer día con Cristo Jesús. Por eso es que Él no te busca, tú no lo vas a buscar a Él, Él ya te buscó. Él está contigo, Él camina contigo, Él anda contigo, Él está contigo delante, atrás, a tu lado, a tu izquierda, a la altura, hacia abajo. Y solamente cuando comprende que Él está ahí, ya no hay necesidad de decir busca, sino que Él ya te encontró. El segundo punto es, hay un amor eterno. Yo creo que es el diseño del Padre que nuestras vidas sea transformada.
Ese diseño es reconocer su amor eterno. Yo creo que la cultura en la cultura del reino, que todos estamos inmersos, porque cuando estamos hablando de creyente a creyente, o sea, Leonardo con el que me está escuchando, Leonardo con mi esposa, Leonardo con el que está a mi lado que es cristiano, estamos hablando de cultura de reino. No puedo hablar de otra manera porque sería, y yo digo que es inadecuado hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque si hablamos de reino, estamos hablando de algo que nos va a seguir transformando y nos va a seguir discipulando y va a seguir transformando nuestras vidas como discípulos de Cristo, conforme a lo que está diseñado en la palabra. Pero cuando yo voy al exterior o afuera del reino, tengo que dar un mensaje de salvación, muy distinto a recibir un mensaje. Pero hoy en día el mensaje de reino se transforma con un mensaje de salvación constante. A las personas sus defectos y sus necesidades todos los días. Recordarles quién es. Estás lleno de pecado, arrepiéntete. Mi hermano, el Espíritu Santo trae la confrontación de esa persona en el momento que tú le predicaste el mensaje de salvación. Ya cuando esa persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, ya anda conforme a su propia vida, el Espíritu Santo que está en él, que mora en él, que está inherente en tu vida, en tu ADN. Por eso es que no es necesario, creo yo, seguir confrontando a las personas desde la manera legalista o de la manera siempre religiosa, de ver a las personas que no tienen un nivel de entendimiento o un nivel de sabiduría como la que está en su liderazgo. ¿Por qué? Porque son dos entendimientos muy distintos. Porque yo sé lo que dice la palabra, pero hay personas que están a mi lado que no lo entienden correctamente. ¿Por qué? Porque no hay una transformación y el Espíritu Santo a lo mejor no está en su vida. Y conforme vamos caminando, vamos llenándonos de Él cada día. Entender su palabra, entender su mensaje, entender quién es Cristo en nuestras vidas, entender quién es el Espíritu Santo y quién es el Dios que está con nosotros cada día. No podemos decir, el Señor está contigo hoy y mañana no. El Señor está contigo pasado mañana, pero pasado mañana tampoco va a estar contigo. Hoy el Señor está contigo porque estás en las cuatro paredes o en la congregación. No, mi hermano, no podemos seguir cayendo en eso. La palabra dice que fuiste sellado una vez y para siempre. Cuando habla de sellamiento, habla de cuando tú agarras una factura y sellas, cancelado. Así Espíritu Santo con nosotros. Ya tú fuiste apartado. Ya tú no tienes que hacer nada para ganarte el favor del Señor. Ya tú no tienes que hacer más allá de lo que ya Él hizo por ti. Un sacrificio eterno lo hizo Él una sola vez y para siempre. Dice la palabra en el libro de Hebreo que fue el Cordero perfecto para quitar el pecado del mundo. Cristo ya lo ganó por ti. Cristo es todo en tu vida, es en todo en mi vida y es en todo aquel que en Él cree. Yo creo que es un amor eterno y no circunstancial. El favor de Dios hacia ti no va porque si te portaste bien hoy, como ya lo dije en un principio, o si te portaste bien ayer, hoy no, mañana sí y hoy no. El Señor está contigo en las buenas y está contigo en las malas. Está contigo para consolarte, está contigo para corregirte, está contigo para disciplinarte y sobre todo para darte el amor que no lo puede dar el hombre, porque el hombre te va a poner el dedo en la llaga. Hiciste esto y tienes que pagar el proceso. Hiciste aquello, tienes que pagar para que puedas obtener nuevamente el favor del Señor. Te sacan un versículo fuera de contexto para decir que estás mal y para decir que tienes que buscar de nuevo reconciliarte con el Señor para que puedas tener un buen desempeño dentro de la comunidad cristiana y sobre todo para decirte que, oye, mi hermano, usted no es un hijo de Dios, como una señora hoy le dice a otro hermano, usted anda con Satanás. ¿Cómo un hijo de Dios puede andar con Satanás? Esa es una pregunta, una interrogante que les puedo dejar ahí. ¿Cómo un hijo de Dios puede decirle a otro que está
que anda con Satanás. Entonces, si yo abierto la pregunta y la persona que hace la pregunta que también está en lo correcto, entonces ella también, yo puedo caer en la misma confrontación y decirle, tú también andas con Satanás, porque me estás diciendo todo lo contrario que dice la palabra. Dice la palabra que fuimos sellados una vez y para siempre, que tú fuiste hecho y constituido herederos de un trono. Y si fui constituido, soy hecho hijo, coheredero por medio de Cristo Jesús, de Jesús, para una herencia y una promesa mucho mejor que la que tenías anteriormente. Entonces, mis amados, no volvamos a caer en eso de que si yo tengo el mejor mensaje, que predico mejor, que si yo predico gracia, que si yo predico ley. No, conformémonos con lo que dice la palabra. Dice el apóstol Pablo que él proseguía la meta. Y esto es una anécdota, que él proseguía la meta. Y más a la meta, él lo hace desde ya el culme de su propia vida. Recordemos que el apóstol Pablo pasó martirios que tú y yo no vamos a sufrir. Y que él tampoco puede experimentar lo que sufrió Cristo, porque son dos personas muy distintas. Uno era el Mesías, el otro era simple y llanamente un interlocutor, la gracia del Señor, de dar un mensaje profundo a todas aquellas personas que no conocen de él y que no conocían de él. Él hablaba sobre proseguir a la meta, de esforzarse, pero lo estaba enseñando a sus discípulos. Mira, mis amados, yo he sabido tener en lo poco, he sabido tener contentamiento en lo poco, en lo abundante y en lo poquito, en las miserias, en las enfermedades, y he sabido contento para hacer la obra del Señor. Hoy no podemos comparar ese mensaje como que para ganarte tú la salvación o la aceptación del Señor, porque son dos cosas muy distintas. Solamente él está haciéndose referencia que él ya ganó algo para sí mismo, y es reconocer que para su propósito que fue él diseñado lo logró y lo hizo con amor y sobre todo con la gracia del Señor, la ayuda del Señor constante, que nunca apartó su mirada, nunca apartó de él su buen pensamiento, estuvo con él siempre en todo momento, nunca lo abandonó. Dice la palabra que él estaba encarcelado estaba encarcelado y que estaban cantando alabanza y un fuerte terremoto, y él, yo creo que él lo hacía o lo hacían desde adentro hacia afuera, con gozo y con amor. ¿Cuánto más con nosotros hoy podemos hacerlo? Yo puedo hablar en mi propia persona y puedo decir que cuando tú haces las cosas para el Señor, tienes que hacerlo sin reproche. Tienes que hacerlo porque amas al Señor, no amas al hombre, ni a un título, ni a una denominación. Es porque amas al Señor, porque Él te amó primero, porque Él te buscó, no lo buscaste, Él te buscó. Entonces yo creo que desde ese punto de vista debemos de buscar al Señor siempre. Entender que ese amor eterno no es desde ahorita, desde el momento que tú te convertiste a Cristo, sino que Él ya dispuso ese momento para ti, para mí y para todo aquel que en Él tenga una decisión de creerle. Porque esto se trata de creer y tener fe. No se trata de que yo creo hoy o creo mañana. Y mañana creo, pero no tengo fe. Pero pasado mañana tengo fe, pero no creo. Entonces no se trata de eso, sino las dos juntas. De tener fe y de creer. Y las dos juntas es una amalgama que no tiene destrucción alguna. Porque las dos por separada pueden hacer muchas cosas. Pues yo puedo creer en lo que dice el gobierno. Más o mucho dice, yo tengo fe a lo que dice esta persona. Entonces, que hoy debemos de diferenciar y de la creencia por una persona que te revela o te dice muchas cosas, y de creer en la palabra que ya está escrita, que es una vez y para siempre, que es algo primordial, entender el mensaje de salvación para tu vida. El libro de Jeremías 31:3 habla de ese amor que el Señor
que todos conocemos ese versículo. Muchos lo citamos en todo momento, en cualquier situación que nos está pasando. Es que estemos caminando, que estemos pasando por situaciones difíciles, donde te reprochan y te dicen, oye, simple y llanamente no tienes el amor de Dios, y buscas siempre el refrigerio en este mensaje que dice, versículo 3, capítulo 31, versículo 3 dice: Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Y más abajo dice, volveré a edificarte, serás reedificada, Virgen de Israel, de nuevo serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Pero mucho antes de eso dice, en aquel tiempo dice Jehová, yo seré el Dios de toda la familia de Israel, y ella será mi pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba a buscar de reposo. Y más abajo dice, volveré a plantar viñas en los montes de Samaria, plantarán las que plante y disfrutarán de ellas, porque harán días en que clamarán las guardas en los montes de Efraín, y levantado y subamos Sión a Jehová nuestro Dios. Y el verso 7 dice, así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, hace oír, alabad y decir, salva a Jehová a tu pueblo, el resto de Israel. Es un contexto muy profundo, es un lamento, pero sobre todo con alegría. Pero de saber que está esa figura paterna que representa Dios en nuestras vidas, Jehová, como el título que usted le quiera dar, está en nuestras vidas inherente. El apóstol Pablo decía que era su Abba Padre, papito. Y hace referencia a todo eso. Él es que está contigo en todo momento, en tus dificultades, y es reconocer ese amor eterno que el Señor siempre tiene para con nosotros, para ti, para mí y para todo aquel que en Él cree. Para cerrar este capítulo, quiero que busquemos el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 13, verso 8. Apocalipsis 13, verso 8. Y dice, la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no estaba escrito desde el principio del mundo en los libros de la vida del Cordero que fue inmolado. Aquí está hablando de ti y de mí, precisamente. Pero si buscamos más arriba, está hablando de unas bestias, de esa bestia que se comieron a las personas, que aniquilaron naciones, aniquilaron mundos. Pero hay algo en ese capítulo que dice, en ese verso precisamente, la adoraron todos los habitantes de la tierra. Cuando habla de habitantes de la tierra, se refiere a todos nosotros, cuyo nombre no estaban escritos. Está hablando de aquella persona que no conoce del Señor, personas que no están escritas. Así como tú y yo que cuando decidimos creer, dice que nosotros decimos de esta manera, escribe mi nombre en el libro de la vida, escrito desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Es algo tremendo. De ver desde esta perspectiva, algo que siempre nos recuerda a cada uno de nosotros. Tú no estás escrito, tú estás destituido, no eres hijo de Dios. Mucho tiempo antes de ser cristiano, unos hermanos cristianos siempre me decían, Leonardo, pero tú crees en el Señor. Y yo decía, sí, yo soy un hijo de Dios. Y ahora entiendo el por qué cuando ellos me decían, realmente no eres, Leonardo. Y así tengas un niñito recién nacido, ese niñito recién nacido no está aún una persona inocente. Dice la palabra que todo aquel que nazca será destituido de la gloria de Dios. Una separación.
A Eva le fue dicho se le fue dado una maldición, en pocas palabras. A Adán fue otra maldición y hasta la misma tierra recibió maldiciones. Entonces, por medio del Señor. ¿Por qué? Por la desobediencia del hombre. Fue apartado. La mujer dice la palabra que sufrirá dolores de parto. Y por nuestra naturaleza pecaminosa, más que todo. Cuando un niño nace, es por naturaleza pecaminosa del primer Adán que está destituido de la gloria de Dios. Y eso debemos entenderlo y enseñarlo a profundidad en nuestra congregación. No nada más para que las personas vean que si tiene pecado, no vean los pecados exteriores, vea el pecado espiritual, que es el más importante y es el que va a ver el Señor. Porque los pecados espirituales los puede tener usted, lo puedo tener yo en este momento, lo puede tener cualquiera persona que sean los más líderes. Mira, no hay aquel que no pueda cometer algún tipo de pecado. Ahora, debemos ver qué tipo de pecados son. Porque hay personas que pueden cometer errores catastróficos. Y son errores que tienen sus consecuencias en este mundo. Pero el único pecado que fue la desobediencia y la destitución de la gloria de Dios fue uno solo. Y fue por medio de Adán. Y los pecados que podamos cometer en esta tierra se pueden corregir desde el corazón de nuestras vidas, con medio de la palabra, conforme a la palabra, exhortar en amor. El Espíritu Santo es el que te va a redarguir y te va a guiar en todo momento para que tú puedas ser transformado de gloria en gloria. Yo puse este punto 3 como el misterio de la cultura de la piel, de la cobertura real. Y quiero que busquemos el libro de Génesis 3:21. Pero antes de eso debemos entender que en nuestras vidas hay dos naturalezas. Está la naturaleza pecaminosa y está la naturaleza que es por la rectitud, que muchas personas lo hacen, pero que todos no tienen una buena relación. Pero también están los que practican la exclusividad, con conductas visibles, yo soy, yo hago, yo esto, yo todo, y llegan a tener un relacionamiento con el Señor muy profundo. Pero está aquel que es visiblemente, que carga una Biblia aquí, pero que en todo momento está exhortando a aquel que no conoce. Arrepiéntete, hijo de Dios, hijo del diablo, porque es lo que la frase que conocemos acá en el oriente del país, Venezuela, Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, y que si no te arrepientes vas a ir a la paila del infierno. Y entonces vemos que hay dos tipos de naturaleza. Vemos la naturaleza de aquel hombre que es arrogante, de aquel hombre que lo quiere todo, o aquel hombre que no reconoce realmente quién es. Pero también está la que todos conocemos, la que va a recibir por gracia, la que recibe esa piel porque el Señor le ama. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema de me encontró primero? Porque así obra el Señor en medio de nuestras vidas. Recordemos que en el libro de Génesis habla de la caída del hombre en los primeros capítulos. Habla de cómo fue creado el mundo, habla de cómo fue creado el hombre, habla del mandamiento que el Señor le da al hombre precisamente, y le dice y le da una orden de que no comer de un árbol. Pero también le da una ordenanza. Vas a señorear la tierra, vas a darle a todos los animales nombre, y vas a seleccionarlo, lo vas a guiar y vas a enseñorear la tierra. Y el hombre en un momento dado hizo todo eso. Pero llegó la destitución por medio de la desobediencia de esto.
fueron destituidos. Ahora, después de esa desobediencia, el hombre no reconoce su desnudez, pero no reconoce que cometió un error. Y ahí es donde el Señor entra a obrar de manera asombrosa. Dice la palabra que el Señor fue a buscar al hombre y no lo encontró donde sabía que estaba. El Señor sabía dónde estaba, pero el hombre piensa que el Señor no, el que estamos hablando. Entonces, vemos que él reconoce que está desnudo y le dio pena, le dio temor y le dio pudor delante del Señor. Y el Señor lo llama por su nombre, le dice: Adán, ¿dónde está? Y Adán le dice: Señor, tuve miedo de ti y ando desnudo. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? Entonces, ahí es donde empieza el Señor a obrar de manera asombrosa. El hombre ya estaba vestido con un taparrabo, con una hoja de higuera, se había tapado sus genitales y todas esas cosas. Pero el Señor, como es un Señor de pacto, un Señor generoso, un Señor bondadoso, misericordioso y sobre todo de gracia, el Señor dice: hubo un sacrificio en ese momento. Un cordero fue muerto y molado en ese momento para cubrir la falta de este hombre en ese momento. Dice la palabra en Génesis 3:21. En Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnica de piel y los vistió. Luego dijo Jehová Dios: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. El Señor sabía qué estaba haciendo, ¿verdad? Lo sacó de vuelta al Edén porque dijo: no, hombre, si lo dejo aquí, va a seguir cometiendo las mismas atrocidades. Y empieza el peregrinar del hombre. Vemos que el Señor no cometió lo que él dice, que si comiese del árbol de la vida, ciertamente morirá. Él hizo un pacto ahí que lo iba a fusilar. Pero el Señor solo fusiló a una persona, a un ser, a un animal, a un cordero. Vistió a este hombre con la piel del cordero, que representa al Cristo que está inmolado en nuestras vidas y representa la primera muerte para sustitución del pecado de una persona. Pero también vemos en el mismo libro de Génesis, capítulo 27, que la piel de aquel hombre que quería las bendiciones. Podemos darle muchas matices a la historia bíblica con respecto a este momento. Vemos que podemos ver que esa piel cubrió a un hombre para recibir las bendiciones. Aunque este padre sabía quién era y sabía quién estaba debajo de esa piel, el Señor vino y le dio las bendiciones que él estaba buscando. Y eso nos recuerda hoy en día que muchas personas dicen: oh, está vestido, está con cobertura, busca más cobertura. Mi hermano, ve, la piel del cordero es para salvación, es para que el Señor no está viendo a Leonardo, está viendo al Cristo que está en Leonardo, el Cristo que está en ti y en cada uno de los que nos estás oyendo. Es el Cristo que está en cada una de las personas que tomó la decisión de seguir, de creerle, de ese amor verdadero que el Señor está para ti y para mí en todo momento, al que está debajo de la piel. Y estamos hablando de este hombre de una manera que él hizo muchas cosas, pero él recibió amor y gracia, él recibió bondad y misericordia, y él recibió favor inmerecido en todo momento. Este hombre llamado Jacob, que después su nombre fue cambiado a Israel, representa todo aquel hombre que está destituido de la gloria de Dios. Que aunque podamos estar libre de condena o libre del pecado, como muchos dicen, debemos de reconocer nuestra verdadera naturaleza. Aún este hombre siguió siendo y haciendo de la suya. Recordemos que le mintió a Labán y siguió una tras de otra
hasta llegar al momento que muchos le pueden dar una matiz distinta, pero vemos que él pelea por una bendición que ya le fue dada, ya le fue entregada. Recordemos que aquel tiempo el que recibía la progenitura era el hijo primero o el hijo primogénito de ese matrimonio. Y él no lo era, pero había un mensaje antes de eso que donde decía que el segundo que naciese iba a recibir las bendiciones. Y así fue. Él recibió las bendiciones que no le correspondían. ¿Por qué? Porque se lo merecía. ¿Por qué? Porque era perfecto. ¿Por qué? Porque se lo había ganado. Porque él hizo muchas cosas para ganárselo, pero aún así las bendiciones fueron dadas porque el Señor reconoció que él era estaba imposibilitado de recibirla y lo recibió por la gracia del Señor en ese momento. Él le dijo, te voy a bendecir, te voy a entregar todo, y así fue hecho. Una vez sellado el pacto, fue entregado una promesa para él, para acá, y esa promesa nos sigue hoy cada día. Para ti, para mí, todo aquel que decida seguir al Cristo, seguir al Señor en todo momento. Y más que una cobertura de piel, debemos entender que es el Cordero de Dios que está en nuestra vida como ese Cordero perfecto, como ese Cordero que fue muerto para ti y para mí, que nos cubrió con su piel, que se la arrebató a la oscuridad y nos trajo a la luz admirable, nos llevó a caminar conforme a cada enseñanza que pueda transmitir la palabra de Dios. Y yo creo que debemos hacer y es lo más glorioso del reino, es que el rey, dice la palabra que es el rey que da aún sin merecerlo, aún ¿cómo se llama? Sin tú ganártelo. Dice la palabra en 2 Corintios 5:19. 2 Corintios 5:19, 5:14, disculpe. Dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y él por todos murió, para que el que viva ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Nosotros morimos y resucitamos y vivimos no para Leonardo, sino para el Cristo que está en nuestra vida. Es para reconocer que cada uno de nosotros es inherente a la vida de Cristo. Es inherente a la vida de que Él nos da, nos transforma y nos cambia. Dice la palabra en Romanos, capítulo 6, verso 4. Porque somos sepultados justamente con Él para muerte y por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos una vida eterna. Volvemos al principio. Pasamos por la vida de estos hombres, de Jacob, de Adán. ¿Qué no sufrieron esas personas para alcanzar cuánto sufrimiento no pasaron por la desobediencia? ¿Cuánto hoy en día no sufrimos nosotros por nuestra propia desobediencia? ¿Cuánto sufrimiento no has tenido tú para decir que el Señor te sigue mandando una enfermedad? Para decir que el Señor te sigue condenando, cuando dice la palabra que si tú fuiste muerto y sepultado y al tercer día resucitado por medio de aquel que murió para que tú viviese y tuviese vida eterna, entonces reconocer el Cristo que está en tu vida, porque tú sin la vestidura de Cristo, al igual que yo, no valemos nada, no somos nadie, seguimos destituidos de la gloria de Dios. Seguimos siendo, mira, ve, la palabra es tan perfecta y tan bonita y tan hermosa entenderla que el hombre viejo que era Jacob fue cambiado a nombre de Israel. Ya no se llamaba más Jacob y su usurpador, sino Jacob, el de la promesa, Israel de la promesa, el de la tierra prometida. Y entonces, mis amados, cuando tú entiendes el mensaje de salvación y un mensaje de reino en tu vida, es entender que
Él cambió tu parecer y tu pensamiento en otra nueva naturaleza. No como muchos piensan con un pensamiento de misticismo, de un áurea, de que tiene la llave de los 7 portales. No, es reconocer con humildad quién eres tú realmente y vivir de la gloria que el Señor te entregó para que tú administrase la multiforme gracia. El capítulo 4, el favor que sostiene el propósito. Y aquí me voy a centrar en un personaje que me llamó mucho la atención. Y quiero que vayamos rápidamente al libro de Isaías 45. Isaías 45. Capítulo 1, Isaías 45, verso 1 hasta el 5. Y dice así: así dice Jehová a su ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, que quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. Todo te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepa que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Escuche bien esto, el verso 4. Por amor de mi siervo Jacob de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse un nombre insigne, y cuando aunque no me has conocido, yo soy Jehová y no hay ningún otro, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me has conocido. Y continúa: para que sepa desde el nacimiento del sol hasta que se pone, no hay más que yo, soy Jehová y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y muchos dirán, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Tiene que ver mucho. Porque si vamos al contexto histórico de este relato bíblico, vemos que hay un hombre llamado Ciro, un rey pagano que no correspondía al pueblo de Israel, pero aún así el Señor lo hizo una comparativa de que lo llamó por el nombre, aún él sin conocerle, así como llamó a Jacob Israel, que aún él sin conocer al propio Señor, él le amó eternamente. Pero aún este hombre fue escogido, dice la palabra que fue ungido, y ungido significa Mesías para aquel momento, para un pueblo que estaba en diáspora, como hoy mucho del pueblo venezolano. Mucho del pueblo venezolano está en distintas naciones, así estaba el pueblo de Israel, y aún continúa el pueblo de Israel de la misma situación. Estaba en el exilio, y ese pueblo debía de reconocer que había un Dios que estaba con él, protegiéndole en todo momento. Y si vamos más atrás en los relatos bíblicos, vemos que en el libro de Éxodo hubo un momento muy similar. El Señor estuvo con ellos 40 años en el desierto, y aún el pueblo de Israel no reconoció quién era el Dios verdadero, porque se hicieron estatuas de bronce, idolataron, fornicaron, hicieron tantas cosas que el Señor no le agradó, pero el Señor no le mandó juicio consumidor, sino que le dio las tablas de la ley moral que el Señor le entregó a Moisés y que hoy constituye, escuchen bien esto, que hoy esa ley moral constituye lo que hoy muchos llaman las leyes ritualistas y las leyes que subyugan a los creyentes a hacer tantos sacrificios para ganarse el favor del Señor y para hacer que el Señor mueva su mano y para hacer que el Señor lleve favor a tu vida. Y sin olvidar que en aquel momento, antes de la ley, no había ninguna ley que pudiera
reconocer o hacerte que reconocieras tus pecados. Simple y llanamente eres pecador porque venía desde reconociendo quién era. Pero aún este pueblo, reconozcamos que estuvieron en Egipto, adoptaron doctrinas, adoptaron dogmas, adoptaron costumbres por más de 400 años. Hoy muchos de nosotros hablamos el español, ¿por qué? Porque fuimos adoctrinados en la lengua española, castellana, porque fuimos conquistados. Ya así ocurrió con el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto. Se adoctrinaron, porque ellos hablaban israelita, arameo, en su pueblo hebreo, en su idioma original, y también aprendieron egipcio, porque por eso es que hay muchas costumbres hoy en día dentro de las comunidades cristianas que tienen un basamento no bíblico, sino un basamento basado en la cultura. ¿Cuál es eso? Bueno, en los bailes, en las danzas, y muchos de esos contextos que dentro de las congregaciones está inherente, es porque la cultura que viene del pueblo de Israel es la mezcla de muchas cosas, doctrinas, dogmas, costumbres, tantas cosas que podamos no matizar ni mistificar, sino añadir a la vida cristiana, sino que lo hacemos como que es algo bíblico, sin reconocer verdaderamente cuáles son la realidad dentro de esa cultura. Y no vamos a tocar ese tema porque no es nuestro problema hoy en día, sino que es el Señor que nos va a llevar a entender qué es realmente lo que estamos haciendo dentro de nuestras congregaciones. Y continúo con Ciro. ¿Por qué hablo de Ciro? Porque yo veo que muchas personas hablan de un escogido, de un ungido, de un super llamado, de que la persona tiene una super unción, como dice mi esposa. Hay personas que toman esta frase o esta palabra como que para atrapar. Hoy vemos, es como un dominador dentro de la comunidad cristiana escuchar, sabes, tienes un gran llamado, sabes, oye, tú tienes una superunción que no la tiene ningún otro. Mis amados, no caigamos en ese error. La superunción que tú puedes tener es que tú te consideres y te llames hijo de Dios primeramente. Y segundo, es entender que el mensaje de salvación y el mensaje para cada uno de nosotros es que estamos sellados con el mismo espíritu, todo aquel que en él cree. Ese mismo espíritu te llama a ti y me llama a mí. Y somos sellados por ese mismo espíritu para andar conforme a las enseñanzas. Dice la palabra que nos entrega las tablas de la ley. La ley será grabada en nuestros corazones. Pero es para que reconozca quién realmente eres tú. Quién realmente es Gloria, quién realmente es María, quién es realmente José, quién es realmente Leonardo y quién es realmente todo aquel que camine conforme a la palabra del Señor. Ese favor que sostiene el propósito, hoy en día vemos y nos olvidamos de las historias bíblicas, solamente usamos el nombre para un momento profético o para un momento de exaltación. Pero vemos que la vida del creyente siempre va a ser notorio delante del Señor, no delante del hombre. Porque ese favor de Dios siempre estará contigo. Ese favor siempre va a estar en cada uno de sus hijos, aún el que esté afuera del reino, que no conoce del Señor, que no es un creyente con fe. El Señor está con él, cuidándole, apacentándole y sobre todo dándole misericordia todos los días. Por eso es que la palabra dice que tus misericordias serán renovadas cada día. Y no debemos confundir misericordia con gracia porque son dos términos muy distintos, aunque se parecen, no siempre es lo mismo. Yo creo que la vida de Abraham, de Noé, de Isaac y Jacob son referencias de muchas cosas. Dice la palabra que Noé halló gracia delante del Señor, aún en su imperfección, él halló gracia. Aún también Abraham, ¿qué no hizo Abraham? Abraham mintió, Abraham hizo tantas cosas y aún la gracia del Señor siempre estuvo con él. El mismo Isaac,
Aún el mismo Jacob. ¿Qué no hizo Jacob en su vida? Pero el Señor siempre estuvo ahí con un favor por medio del propósito de cada uno de ellos. Hay una mujer que se llamaba Ruth la Moabita. Dice la palabra que era una mujer excluida de las leyes o del pueblo de Dios. Pero ella recibió gracia. ¿Por qué? Porque había un propósito conforme al diseño original de llevar parte de la descendencia que hoy representa a Jesús en nuestra vida. Y los que hayan sanidad. Muchos de los relatos bíblicos de las personas que recibieron sanidad fueron con personas que fueron ajenas al pueblo de Israel. Hay un hombre, un general, asirio, y ese general tenía lepra y su nombre es Naamán. Y él le decía que tenía que hacer aquello y él iba y lo hacía hasta que llegó un día una persona y le dijo: ¿tú tienes fe? Bueno, si te tiras en ese pozo, ahí vas a encontrar tu sanidad. Pero muchas personas dicen que él fue y se tiró y el pozo lo sanó. No, él creyó de que ese pozo lo iba a sanar o esa agua lo iba a sanar. Y así fue. Y así muchos de los relatos bíblicos que nosotros podamos entender o ver o leer dentro de la Biblia son personas que son muy ajenas dentro del diseño del Señor. Son personas que fueron excluidas. Muchas personas dicen que fueron gentiles. Son personas que fueron fuera del diseño del Señor. Hay un relato bíblico también que es de la del cordel. ¿Quién no conoce esa historia? Por medio de ese cordel viene la descendencia de Cristo. Y así muchas personas fuera del pueblo del Señor vienen lo que hoy son el Salón de la Fama, que lo conseguimos en el libro de Hebreo, de Hebreo, donde vemos que fulanito halló gracia, fulanito esto, fulanito el otro, y así los enumera cada uno conforme al propósito a que fueron llamados. No porque eran buenos, porque eran bonitos, porque hacían cumplir la ley a cabalidad, porque hay hombres y mujeres, debemos de entender quién estaba dentro del pacto de la ley y quién estaba dentro del pacto del Señor y quién son los que fueron llamados o escogidos dentro del pacto, de cada pacto distinto. Y estos hombres y mujeres hicieron el propósito conforme a su llamado. Y así hoy ocurre cada día. No es porque tú tengas una superunción, sino que tú fuiste llamado a dar un mensaje de salvación, evangelismo, importantísimo dentro de las comunidades cristianas, el evangelismo. En todo momento, sea para niños, sea para adultos, sea para jóvenes, sea para ancianos, para el adulto mayor, el adulto joven, sea para quien sea, el evangelismo es muy importante dentro de eso es lo que lleva a las personas a transformarse, a entender la palabra del Señor y caminar conforme a las enseñanzas del Señor. No es porque yo voy a hacer un evangelismo y se transforma y 100 personas declararon al Señor y después ¿qué? Ocurrió una vez que hicimos un evangelismo muy bonito, por cierto, pero que quedó en el olvido. ¿Por qué le digo esto que quedó en el olvido, mis amados? Porque no le toman importancia de seguir el camino de consolidación de las personas. Porque es muy importante que si tú llegas a los pies de Cristo, tú tienes que entrar en una consolidación, enseñarle los rudimentos básicos. Creer la palabra, caminar conforme a la palabra, bautismo, mi nuevo estilo de vida, pero todo conforme a lo que está escrito, no conforme a doctrinas y a dogmas, que si hoy, mañana, 40 años para poder bautizarte, que tantos meses para poder hacer aquello, no.
es paulatinamente una transformación, que tienes que dejar aquello para esto, tú eres el ujier que va a estar en la puerta y vas a durar 40 años en la puerta, porque tú no tienes un llamado evangelístico, mis amados, ¿ve? Todos tenemos llamados de evangelismo para predicar el mensaje de salvación. El que barre, esos son servicios dentro de una comunidad cristiana. Ese es como el gobierno nombra ministerios constantemente. Viceministerio, vicepresidencia, vice no sé qué dónde, vice para tanto. Ahora hay un viceministerio de la inteligencia artificial. Imagínense, inteligencia artificial. Y así ocurre dentro de las congregaciones. Fulanito tal, fulanito aquel, y ahí se quedan. Y pasan años y tú lo ves agotado, y lo ves cansado, y lo ves haciendo, y hacen tantos rituales para alcanzar y mover la mano del Señor, cuando ya el Señor te ha dado todas las bendiciones celestes y todos los pensamientos que puedan provenir de Él no son tuyos, porque Él ya decidió entregártelo o dártelo de una vez y para siempre. La semana pasada quedamos en la identidad de hijo, y con esto quiero ir cerrando. Hablábamos de dos hijos que estaban con dos hijos de un mismo padre que uno se fue y uno estaba dentro. Pero hoy quiero seguir hablando del hijo que se fue. El libro de Juan, capítulo, verso 1. El libro de Juan, verso 1, no, capítulo 1, verso 12. Mas todos los que le recibieron y a quienes creen su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre ni por voluntad de carne, ni por voluntad de asado y un panal de miel. Él lo tomó y como, disculpe, ni por voluntad de varón, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre. El hijo pródigo se fue. El hijo pródigo se fue, regresó con las tablas en la cabeza, con un gran discurso para decirle a su padre. Él iba a llegar a su padre y lo recibe con abrazo, lo recibe con amor, lo recibe con una gran fiesta y sobre todo le dice que lo ama, en pocas palabras. Le da vestidura, le da un anillo nuevo que representa cada cosa en nuestras vidas y hasta ahí. Lo recibió con amor. El padre sabía, no fue a buscarlo porque él sabía que tenía que estar ahí. Él sabía que él iba a regresar al seno de su padre. Y es que él lo hizo desde la derrota. Él lo hizo, como muchos llaman hoy, en los famosos procesos. Él comió algarroba, él se sintió esto, él se sintió todo. Pero hay una frase que no debemos obviar en la vida que es la esclavitud. ¿Y cómo es eso? Bueno, si usted busca en el libro del hijo pródigo, en el libro de Lucas, usted va a entender que él decía una frase: pero mi padre a su jornalero le da de todo. Y es una frase que te lleva a ti a analizar y comprender de que lo está haciendo desde una manera de asalariado. Él quería regresar a su padre como un asalariado, la cual no es así. Si usted es un hijo de Dios, como dice la palabra, usted es un hijo amado. La palabra nunca dice que él fue y el Señor le reprendió porque se gastó el dinero y se gastó todo. No, el Señor le dio túnicas nuevas, zapatos nuevos y sobre todo un anillo que representa autoridad. Si él entregó autoridad al hijo que se fue y aún el hijo que se quedó lo tenía y no lo reconoció, más tú y yo quién para no reconocer esa autoridad cuando ya tú decides que eres hijo de Dios,
amado y sellado una vez y para siempre. Pero hay dos personajes que están en la Biblia que comprendieron ese mensaje. ¿Y cómo es eso? Bueno, usted busca y lee la Biblia en el libro de Lucas, vas a encontrar una historia de Zaqueo y aún el mismo Mateo. Son dos personas distintas, pero con un mismo enfoque. Zaqueo era un recaudador, estafador, embaucador de todo tipo. Y Mateo era un recaudador de impuestos, que hacía casi lo mismo, pero de otra manera más elegante. Entonces, estos dos hombres reconocieron de aquel que le hizo el llamado, de aquel que los buscó y los trajo para su seno. Y hay una frase que dice en el libro, y Jesús lo invitó a comer a su casa. Cuando usted invita a Jesús a comer a su casa, cuando usted decide aceptar la invitación, porque tú no lo estás invitando, hay muchas personas que dicen, yo abro la puerta a Jesús. No, usted nunca le abrió la puerta a Jesús. Jesús siempre estuvo ahí. Él se autoinvitó, se hizo la cena, hizo de todo. Porque si vemos en el libro de Reyes, la vida del rey David, vemos que él también hizo lo mismo con Mefibosé. Él lo invita al reino, al palacio, lo invita a comer en la mesa del rey. Así es el Señor contigo. Estos dos hombres, que aún sin merecerlo, recibieron la invitación de comer en su propia casa. Cuando usted le abre la vida, le abre las puertas a Cristo, su vida va a cambiar, mira, y será transformada extraordinariamente. ¿Por qué? Porque usted no lo está buscando, él ya lo encontró. Dice la palabra en Jeremías 31:3, que con amor eterno te he amado. Y si él nos ha amado eternamente, debemos de reconocer que él ha estado en nuestras vidas todo el tiempo. Desde antes que nosotros naciésemos, ya él nos amaba. Dice la palabra que no debemos de distorsionar los pasajes bíblicos conforme a nuestras creencias. Él no te va a buscar en la calle y te va a llamar y te va a dar un cuetazo. Él te va a amar eternamente. Él ya te ama eternamente. Él te quiere conforme a su enseñanza. Él te ama profundamente. Él quiere que tú le reconozcas como un padre amoroso. No como ese padre que todos conocemos en nuestros hogares, que agarraba la correa y salía detrás de nosotros. No, ese no es un Dios el Dios que yo conozco no es así. Mi Dios, que es el Dios de todos nosotros, es un Dios de amor, que te llena de paz, tranquilidad y gozo en cualquier circunstancia. Y el único gran llamado, como lo dije hace rato, es saber que tú y yo somos unos hijos amados. Recuerda esta frase, nuestro gran llamado es reconocer que somos unos hijos amados. Y reconocer que somos hijos amados es reconocer quién está en tu vida. Y para ir cerrando, mis amados, quiero darle mi saludo a nuestros hermanos que nos están escuchando, que se conectaron. Invitarles a que reconozcamos quién somos realmente. Invitarles a que enseñemos conforme a la palabra que está escrita. Invitarles a que no nos confrontemos porque podamos entender mal la Biblia, sino que corrijamos en el amor. No como hoy que escuché y vi cómo esta persona que estaba con Satanás, que era un demonio en pocas palabras, y que lo que ella estaba diciendo correcto estaba en lo que es real, que ella lo crea de esa manera. Pero si vamos a la escritura, escrituralmente no es correcto hacer esa afirmación. Cuando la palabra te enseña a ti y te redacta para alimentar a tu ego,
destruir la obra consumada de Cristo en nuestras vidas. Es destruir ese camino hermoso que el Señor se labró para cada uno de nosotros. Porque ninguno de nosotros pudiésemos haber soportado cada latigazo, que ya cuando no hubiéramos soportado cada martirio que él sufrió. Así que, mis amados, hoy quiero que tomemos esta reflexión. Hoy les invito a habitar en la paz que solamente está establecido en el reino. Ya fuiste buscado, incluido y vestido con la identidad real, reconocer que fuimos pecadores, fuimos redimidos y fuimos transformados. ¿Por quién? Por yo. De la gracia del Señor que está en la vida de cada uno de nosotros. Y ese respaldo que el Señor nos da cada día no es el mismo respaldo que le dio a Ciro. A Ciro se lo dieron para un momento específico, pero a ti te lo dieron caminando conforme a las enseñanzas. Y sigamos conforme a lo que el Señor nos entregó cada día. Y que la gracia y la paz del Señor Jesús sea para cada uno de nosotros conforme a la multiforme gracia. Y que ese amor sea revelando nuestras vidas, trayendo paz, trayendo alegría y sobre todo gozo. Así, aún sin merecerlo, Él lo recibió por amor. Así que, mis amados, los invito para el próximo domingo, a misma hora, al mismo canal, la misma conexión. Este es tu programa ADN de Gracia. Saludos por acá el pastor Leonardo Ruiz, junto a mi directora, la pastora Gloria, que está detrás de cámara, y lo hacemos con todo el amor y con toda la pasión que solamente el Señor nos da en todo momento. Saludos, bendiciones desde Puerto La Cruz, Venezuela. Hasta una nueva oportunidad. Gracias y paz.